La dogmática penal es un método de análisis e interpretación del derecho positivo. Más precisamente, es un conjunto de instrumentos conceptuales sistematizados que permite teóricamente conocer si determinada conducta es delito y si lo es, qué pena corresponde aplicar. Dogmática significa ciencia de las dogmas, es decir, verdades ciertas y fuera de toda discusión. El dogma es un vocablo griego que significa opinión, disposición o proposición doctrinal. El método dogmático consiste en el análisis de la letra de un texto, en su descomposición analítica en elementos, es decir, unidades o dogmas, y en la reconstrucción de esos elementos en forma coherente, racional, arrojando como resultado una teoría. Tiene una finalidad práctica en relación al análisis de los casos que deben ser juzgados por los tribunales. Sin embargo, no es el hecho en sí que estudiará la dogmática, vale decir, la captación del evento, sino en consideración a lo que representa esa situación concreta en el campo del derecho. Veámoslo con un ejemplo. La dogmática no va a estudiar la incidencia de la víctima en un delito de violación, porque ese análisis se encarga la víctima dogmática. Tampoco va a estudiar la acción humana de por qué un individuo, por ejemplo, que porta un arma de fuego, ingresa a un colegio y dispara indiscriminadamente contra sus alumnos, porque esa es una tarea a cargo de la criminología. Lo que estudia la dogmática son las normas de derecho, es decir, los presupuestos y consecuencias jurídicas en el marco del ordenamiento jurídico penal. Léase las normas del Código Penal y leyes especiales. Ello significa que la dogmática estudiará la adecuación de la conducta al tipo previsto en la ley. Por ejemplo, si en el ordenamiento jurídico existe una norma que prohíbe la sustracción de cosa ajena, que sería el hurto, o si prohíbe el acceso carnal violento contra la voluntad de la víctima, que sería una violación, así como las respectivas características que dichas conductas deben observar para que sean punibles. Como el estudio dogmático refiere al análisis de las normas como si fuera un dogma, el científico solo podrá averiguar el sentido de la ley, es decir, qué pretendió el legislador al crearlo, o cuándo hay inicio de ejecución del delito, o qué distingue un tipo penal de otro, etc. Pero en ningún caso podrá modificar la ley debido al carácter inamovible de los dogmas. La dogmática estudia solo una parte de la realidad fenoménica, es decir, aquella basada en hechos concretos denominados delitos, medidas de seguridad y pena. A partir de entonces se convierte en un conjunto de instrumentos conceptuales sistematizados que permiten al jurista, de una manera técnicamente aceptable, conocer si una determinada conducta es o no delito y las consecuencias de orden punitivo para el caso que lo fuera.